el Milan deja en evidencia los enormes problemas tanto colectivos como individuales que tiene ahora mismo el Real Madrid. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido entre gigantes de la Champions de la jornada número 4 disputado en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid acaba de caer derrotado en su estadio por 1-3 frente al Milan, en un partido en el que de nuevo los de Carlo Ancelotti han demostrado que tienen ahora mismo problemas. Tienen muchos problemas y problemas muy graves que no está siendo capaz de solucionar el técnico italiano, y que tampoco la gran calidad individual de esta plantilla, de estos jugadores, ahora mismo es capaz de resolver, porque muchos de ellos, y es en lo que hoy quiero poner el foco, están en un muy mal estado de forma, jugadores tanto en defensa como en el centro del campo como en ataque, que hacen que esos grandes problemas colectivos que tiene el Real Madrid en este momento y que, en otras temporadas no han sido, es cierto, tan grandes como ahora, pero han sido también evidentes. En otros momentos se solucionaban con esa calidad individual, con esa pegada, con ese acierto, con esos detalles que al final, cuando las acciones estaban al límite, permitían al Real Madrid sobrevivir y además ser casi siempre letal en el área rival. El Real Madrid con esta derrota se queda, por primera vez en 4 años con 2 partidos seguidos perdiendo en el Santiago Bernabéu y por primera vez desde 2009 perdiendo 2 partidos como local al encajar más de 3 tantos. Problemas colectivos, problemas individuales que hacen que el Real Madrid tenga muchísimos problemas a la hora de robar el balón, ahora a la hora de recuperar el balón, a la hora, en definitiva, de solventar y de no recibir esos tantos, no recibir tantas ocasiones como hoy ha podido generar un Milan, que finalmente ha podido, después de 14 años, volver a enfrentarse al Santiago Bernabéu, volver a jugar frente al Real Madrid, y la realidad es que obviamente, es el conjunto italiano el que no venía haciendo nada bien las cosas en esos 14 años y el que ha fallado a las citas que para ellos eran o venían siendo habituales, ¿no? 2003, 2002, 2004, 2005, 2006, época espectacular para el conjunto que en ese momento dirigía también el bueno de Carlo Ancelotti. Hoy el Milan, la verdad es que ha entendido a las mil maravillas los enormes problemas colectivos que tenía el equipo que tenía enfrente, ha podido mover el balón con tranquilidad, con eficacia, y también, buscando una y otra vez ese costado izquierdo en el que Rafa Leao ha pasado prácticamente por encima casi siempre, que ha tenido algo de ventaja frente a un Lucas Vázquez que obviamente, no está en el nivel de forma adecuado, y que tampoco a lo largo de su carrera, yo creo que ha demostrado estar preparado para darle al Real Madrid consistencia en un partido en el que de nuevo se han visto esos grandes problemas colectivos de un Real Madrid que quiere dar un paso hacia adelante a la hora de presionar, pero que se parte con muchísima facilidad, un equipo que tiene que retroceder con mucha facilidad, y que para mí, y este es el gran problema, este es el gran cambio con respecto a temporadas anteriores, se tiene que defender mucho más tiempo del que venía siendo habitual en otras campañas, porque tiene mucho peor el balón, mueve mucho peor el balón, termina las acciones mucho más lejos de la portería rival, porque, como os digo, decide mal cuando pasar. Ahí es cuando se nota sobre todo la baja clave de Toni Kroos, y en definitiva, como es capaz de terminar menos jugadas, como pierde más balones en zona de creación, eso al final hace que tenga que estar mucho más tiempo defendiendo, que cuando tenga que defender esté mucho peor colocado, porque obviamente cuando pierdes el balón, al estar creando y al estar intentando generar juego, estás más abierto, estás más expuesto, y eso obviamente, ahí se nota también esa figura creativa de un Toni Kroos que lo ordenaba todo con el balón, que permitía al Real Madrid instalarse en campo rival, que permitía al Real Madrid llegar a zona de 3/4 del equipo rival, y ahí, esa presión tras pérdida, aunque nunca el conjunto de Ancelotti ha destacado como uno de los mejores del mundo en ese tipo de situaciones, sí que era esa presión tras pérdida lo suficientemente buena como para, que fuese sostenible los riesgos que asumía el Real Madrid.
Hoy la verdad es que también eso ha quedado muy expuesto frente, bueno, pues a la total desesperación de un conjunto blanco que en la segunda parte ha intentado tirar de épica, ha intentado tirar de coraje y que, bueno, pues ha visto como una y otra vez le hacían contraataques muy peligrosos, ha podido aguantar los primeros, pero al final, bueno, pues ha terminado encajando ese 1-3 que dejaba, bueno, pues prácticamente sin opciones a un Real Madrid que lo ha intentado hasta el final y que ni siquiera ha tenido la pegada, la agresividad, el acierto en los últimos toques, en los remates finales, como para haber podido, bueno, pues intentar el empate final en lo que hubiese sido, bueno, pues de nuevo un final de partido increíble en un Santiago Bernabéu que hoy ha pitado también a uno de sus jugadores, a un Tchouaméni que ha hecho un partido, una primera parte terrible, marcada y señalado claramente en las acciones de los goles, por la pasividad en la acción del primer tanto a la hora de saltar a Álvaro Morata como después en el córner, y en la segunda acción porque es él el que elige mal al intentar conectar con Vinicius y el que permite ese contraataque que termina en el gol de un Álvaro Morata que ha vuelto a marcarle al Real Madrid. El Milan recupera grandeza, el Milan volvía a jugar contra el Real Madrid 14 años después en Champions y ha podido hacer para mí un partido notable, un partido importante frente a un Real Madrid que ha demostrado que, bueno, pues de momento está muy lejos de encontrar soluciones a los graves problemas principalmente defensivos que tiene ahora mismo el conjunto blanco. Esto deja al Real Madrid con 6 puntos de 12 posibles y aquí cuidado porque ahora mismo, bueno, en las 2 próximas jornadas de Champions, creo que es el próximo encuentro es el día 27 para el Real Madrid, Liverpool-Real Madrid, y el siguiente es Atalanta-Real Madrid. Obviamente, viendo el estado de forma del Liverpool y del Real Madrid, creo que es lógico pensar que los Reds van a ser capaces de ganar al conjunto de Carlo Ancelotti, y eso no deja en una situación complicada de cara a la clasificación a la próxima ronda, pero obviamente el Real Madrid aspira a mucho más, aspira a estar entre los 8 primeros sí o sí. Sería un fracaso que el Real Madrid no estuviese entre los 8 primeros, y la realidad es que si se queda con 6 de 15, bueno, pues va a necesitar ganar el resto en los otros 3 partidos para acercarse a esos, o para quedarse con esos 15 puntos que quizá le pueden dar para estar entre la 6ª y la 8ª plaza. Creo que esas son las cuentas o las predicciones que se hicieron, pero habrá que ver porque en esta fase de Liga de Champions las cosas creo que están siendo, los resultados, algunos de ellos están siendo más sorprendentes de lo que nos esperábamos, también con los equipos llamados a estar muy muy arriba como Manchester City y como Real Madrid. Así que camino complicado para el conjunto blanco en los 2 próximos encuentros. Después, bueno, pues partidos más asequibles, si no recuerdo mal, frente al Salzburgo y frente al Brest francés. Un partido que tenemos que analizar, como siempre, comenzando por las alineaciones, con un Real Madrid al que yo he visto más en una especie de 4-2-2-2 que en un rombo, como he podido leer, por ejemplo, a Miguel Quintana en Twitter. Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que Fede Valverde ha estado siempre en esa posición del interior, lejos de la base, de las acciones creativas, y con el conjunto blanco, bueno, pues intentando defenderse en 4-4-2 frente a un Milan que aprovechaba, bueno, pues su sistema defensivo, que había colocado a Yunus Musa como carrilero derecho en una defensa de 5 para que el ex del Valencia fuese el extremo derecho a la hora de atacar, con Pulisic siendo el interior y con Reinders ayudando a Fofana en esa generación, en esa creación de fútbol en un sector izquierdo del conjunto italiano que, bueno, pues ha superado clarísimamente de forma reiterada a la defensa y al trabajo defensivo de un Real Madrid demasiado partido, y que, bueno, pues en definitiva también ha visto como las actuaciones individuales o los duelos en esas situaciones han caído claramente del lado de Fonseca, ¿no? Partido que ha comenzado, bueno, pues con el Real Madrid intentando imponer, yo creo que un ritmo parecido, un ritmo alto de presión, de mucho desmarque, de mucha carrera al espacio, de bueno, pues mucha exuberancia física en el inicio de partido, intentando, ¿no?, volver a repetir
lo que vimos también en los primeros 45 minutos frente al Fútbol Club Barcelona, pero la realidad es que el conjunto blanco, bueno, pues pese a que Bellingham estaba o ha estado en los primeros 45 minutos, bueno, pues intentando muchísimas acciones, mucho desmarque, cayendo en esa zona del interior derecho, perdón, del interior izquierdo y combinando con Vinicius, tirando también alguna carrera al espacio en el sector contrario, en banda derecha, pero bueno, el Real Madrid de momento en ese inicio de partido sin poder marcar las pautas del encuentro, sin poder dominar el partido, pero bueno, pues el primer golpe sobre la mesa llegaba con esa acción en el córner, balón parado y Tío que bueno, pues adelantaba al conjunto italiano con esa acción de córner en la que el Milan gana el primer palo, choca Thiaw con Tchouaméni, el francés. Tchouaméni se desplaza con una facilidad tremenda, demostrando que tenía poca tensión en esa acción y bueno, pues el remate absolutamente imparable para que Lunin encaje el primer gol del partido. 0-1, minuto 12, el Real Madrid que tenía de nuevo que, bueno, pues intentar la remontada en un encuentro en el que ya estamos viendo en esa primera acción del gol como el Milan aprovecha esos apoyos, o ha aprovechado durante sobre todo los primeros 45 minutos los apoyos, las acciones de bajar a recibir de un Álvaro Morata que ha hecho unos primeros 45 minutos para mí de un nivel muy alto, con Tchouaméni siendo demasiado pasivo, dejando al futbolista español darse la vuelta y bueno, pues buscando el pase largo para un Rafael Leao que obviamente a nivel físico es tremendamente superior a todos los laterales derechos del mundo, o muy superior, y que obviamente ante un Lucas en mal estado de forma pues es más superior aún, forzando ese córner que le ha permitido al conjunto italiano poner el 1-1, el 0-1, perdón, en el marcador. Un Real Madrid que, bueno, pues en las siguientes acciones al gol encajado ha demostrado que ese gol no le había hecho daño, con acciones de Vinicius, también creo que una acción de Mbappé, y a los pocos minutos hemos visto esa conexión, ¿no? Que parecía que, bueno, que durante toda esta primera parte de la temporada entre Bellingham y Vinicius, esa conexión se había perdido. Hoy el inglés muy activo en los primeros 45 minutos, como os digo, bueno, pues no solo intentando recibir al pie, sino tirando mucho desmarque, participando cerca del área, generando acciones de peligro, generando también un poquito de caos en una defensa del Milan con 5 jugadores, que intentaba también, bueno, pues por momentos colocarse en 5-4-1, pero que Rafael Leao, con el poco trabajo defensivo que le gusta hacer al portugués, bueno, pues partiéndose y dejando más bien, o generando unas situaciones de 5-3-2, con un Real Madrid volcado, como siempre, desde el inicio al sector izquierdo, y con Bellingham y Vinicius generando esa primera gran acción de peligro frente a la portería de Mañán, que el brasileño ha convertido en el tanto del 1-1, minuto 23, empataba el Real Madrid sin, de momento, bueno, pues ser capaz de dominar el partido y de llevar el encuentro a lo que le interesaba, sobre todo porque le volvía a costar mucho mantener el balón y robarlo cerca de la portería de Mañán. Al final el Milan ha entendido muy bien que teniendo paciencia iba a obligar al conjunto blanco a retroceder, porque, bueno, pues los de Carlo Ancelotti, primero, no tienen el trabajo colectivo suficiente y el compromiso defensivo como para defender lejos de su área, no tienen la concentración necesaria tampoco, y la lectura de juego, sobre todo algunos de sus centrocampistas, para defender las posiciones correctas. Algunos jugadores rompen ese 4-4-2 a la hora de ir hacia adelante por esa, bueno, pues mala lectura de algunas situaciones. Es por ejemplo el caso de una acción que ha tenido Fede Valverde, que ha permitido un disparo desde la frontal de Teo, ¿no? En definitiva, un Milan que ha entendido muy bien que no necesitaba jugar demasiado rápido, que eso iba a terminar hundiendo a un Real Madrid que, debido a los problemas defensivos que está teniendo y al bajo nivel individual que está teniendo algunos de sus jugadores, pues iban a terminar generando ocasiones bastante claras, con problemas también en la salida de balón y en la generación de juego para un Real Madrid que ha terminado recibiendo el tanto del 1-2 en un contraataque, ¿no? Después de un muy mal pase de un Tchouaméni que ya había quedado señalado en la acción del 0-1, y que, bueno, pues en ese contraataque ha quedado aún más señalado, incluso con el Santiago Bernabéu pitando al futbolista francés, y con Álvaro Morata aprovechando el rechace que había dejado un Lunin, que no ha podido hacer
prácticamente nada más ante el buen disparo abajo cruzado de Rafael Leao. Se ponía por delante el Milan 1-2 con una primera parte en la que los de Fonseca estaban manejando el ritmo del encuentro, en el que estaban encontrando esos problemas defensivos a nivel colectivo de un Real Madrid partido, de un Real Madrid que estaba en dos bloques, la doble línea de 4 y por otra parte Mbappé y Vinicius, aunque hay que decirlo, yo he visto al francés y al brasileño un poquito más cerca de sus centrocampistas que en el partido frente al Barça. Supongo que Carlo Ancelotti les habría advertido, les dijo después de ese partido que esa falta de trabajo ayudó también a que el Barça encontrase la espalda de una línea defensiva del Real Madrid que intentaba estar lejos de su portería, que intentaba defender cerca de la altura del centro del campo, pero que al final, como veía que los pasadores del Milan, los centrocampistas del Milan recibían con mucho espacio para girar, para darse la vuelta y para poder meter un pase, al final eso hacía que los centrales y los defensores del conjunto blanco fuesen o tuviesen que ir retrocediendo, porque obviamente con jugadores al espacio tan poderosos como Leao, como Pulisic o como incluso el propio Álvaro Morata, correr demasiados riesgos no tiene demasiado sentido si el poseedor del balón está totalmente solo, totalmente liberado para levantar la cabeza y poner un gran pase. La realidad es que incluso después de recibir el tanto del 1-2, el Real Madrid ha tenido otra vez respuesta con una acción de contraataque en la que Kylian Mbappé, yo creo que básicamente vuelto a fallar, una acción de contraataque en la que él, como ocurrió frente al FC Barcelona, en esas situaciones de tener tantos espacios, tiene que ser sí o sí letal. No puede ser que Kylian Mbappé primero te dé tan poco en el ataque posicional como delantero, a nivel no solo rematador, sino también de combinación con sus compañeros, y no puede ser que si no te dan nada en posicional, tampoco te dé nada en transición o en contraataque. Eso es terrible y demuestra de forma muy clara el muy mal estado de forma que tiene un Kylian Mbappé, que también creo que en el partido de hoy sale claramente señalado, al igual que un Tchouaméni que se ha marchado al descanso sustituido por Carlo Ancelotti después de esos dos fallos clarísimos. También el técnico italiano ha quitado en el descanso a un Fede Valverde que estaba participando muy poquito y que se había equivocado en algunas acciones defensivas, yendo demasiado lejos y dejando en algunas ocasiones solo a Lucas Vázquez frente a Teo y a Rafael Leao. Intentaba cambiar cosas el técnico italiano, y yo en el inicio de la segunda parte he visto un Real Madrid de nuevo con esa intención de imponerle un ritmo muy alto al encuentro, pero que hemos visto, mucha precipitación, un Bellingham que yo creo que, no sé si ya desesperado con sus compañeros ha comenzado a tardar demasiado en dar pases, un Milan que ha podido contraatacar en 2-3 acciones de forma muy clara en ese inicio de la segunda parte, minuto 52, minuto 53 y minuto 56, con una gran acción de Lunin y con, en definitiva, acciones en las que el conjunto italiano ha perdonado, no ha tenido la capacidad suficiente como para marcar un 1-3, que obviamente por todo lo que ha hecho el Real Madrid en los últimos años y en esta propia Champions, hay que recordar el partido frente al Borussia Dortmund de hace un par de días o de semanas, todos sabíamos que tener cerca al conjunto blanco cuando llegan los últimos minutos de un partido de Champions es correr un riesgo muy importante de irte sin nada, ¿no? de tu visita al Coliseo Blanco. No podía sentenciar el Milan frente a un Real Madrid que ha vuelto a demostrar esa capacidad de sobrevivir en muy malos momentos, en un inicio de segunda parte muy malo por parte de lo de Carlo Ancelotti, muy malos pases, muy malas decisiones, jugadores que presionaban cuando el resto estaba totalmente esperando, muy malas decisiones por parte de un Real Madrid totalmente desesperado, y fruto de esa desesperación, ha terminado llegando el tanto del 1-3, cuando Ancelotti había movido piezas, había metido a Ceballos en un equipo que estaba totalmente partido, en un equipo que parecía haberse quedado no solo sin energía, sino también sin ganas de trabajar a nivel colectivo, porque los delanteros saltaban, los centrocampistas y los defensas se quedaban muchos metros más atrás,
y eso le daba muchísima facilidad para correr a un Milan que, de nuevo, aprovechando esa capacidad y esa superioridad que ha tenido durante todo el encuentro su sector izquierdo, con Theo, con Reinders y con Rafael Leao, al final el conjunto rosonero ha marcado ese 1-3 gracias, bueno, pues a muy malas decisiones, primero de Militao, después duelos perdidos de Camavinga y el propio Militao, con Rafael Leao marcando diferencias frente a Lucas y con Rudiger totalmente desesperado y superadísimo por la acción, un Rudiger que en vez de quedarse cerca de Reinders y dentro del área, de cubrir en definitiva su marca, ha ido a cortar el centro cuando eso no tenía ningún tipo de sentido en esa acción. Reinders en el mano a mano que bate a Lunin para completar un encuentro espectacular de un futbolista, el holandés, que bueno, que ya nos viene maravillando en el Milan, que hizo una Eurocopa espectacular y que es un jugador completísimo, hoy demostrando, bueno, pues mucha inteligencia, bajando el ritmo, combinando casi siempre que podía con Rafael Leao, y hoy, bueno, pues también mostrándonos esa llegada que tiene al área para marcar el 1-3 y, bueno, pues dar un golpe sobre la mesa tremendo frente a un Real Madrid que ha seguido modificando, un Carlo Ancelotti que ha metido a Rodrigo, que ha metido a Fran García, que ha dejado sin minutos tanto a Güler como a Endrick, frente, bueno, pues un conjunto blanco que lo ha intentado hasta el final, que ha tenido acciones muy claras para meterse en el partido y que ni siquiera en ese tipo de acciones ha tenido su colmillo habitual en esta competición, su letalidad, no sé si existe ahora mismo esa palabra, pero todos me entendéis, ¿no? Un Real Madrid que no suele desperdiciar dos ocasiones seguidas claras, muy claras en Champions, y hoy, bueno, pues ha desperdiciado 3-4 consecutivas, una auténtica barbaridad, jugando en su casa frente a un Milan que quizás podríamos decir que también ha demostrado su grandeza por ser capaz de resistir los muy malos momentos que ha tenido en los últimos 5 o 10 minutos y que le podían haber llevado a ponerse nervioso y terminar sacando tan solo un punto. No ha sido así, el Real Madrid no ha podido acertar, el Real Madrid no ha podido batir a un Mike Maignan que ha hecho grandes intervenciones y que también ha tenido algunos errores que el conjunto blanco, como os digo, no ha podido aprovechar en ese tramo final. En definitiva, el Real Madrid, de nuevo, quedando clarísimamente en evidencia sus problemas defensivos, sus grandes problemas a nivel colectivo e individual a la hora de recuperar el balón y a la hora de frenar a los ataques rivales. Kylian Mbappé está en un muy mal estado de forma, ha tenido las acciones suficientes tanto en contraataque como en posicional para haber marcado algún gol, no lo ha conseguido el francés, y eso en definitiva, bueno, pues la conclusión es que si un jugador como Kylian Mbappé te resta tanto en defensa y no es capaz de darte prácticamente en ataque nada, es que no te compensa. Y hoy Tchouaméni, bueno, pues también clarísimamente señalado, no solo por el cambio al quitarlo al descanso por parte de su entrenador, sino también por los pitos que ha recibido en el Bernabéu al fallar tanto en el primer gol como en el segundo del conjunto rosonero, que 14 años después ha visto cómo se enfrentaba al equipo que tiene más Champions League, siendo él el segundo que más tiene, y la verdad es que ha hecho un partido muy completo. Gran noche de Champions para el Milan, gran noche en el Santiago Bernabéu para el conjunto rosonero. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.